Saludos, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este debate. Por cierto, el día, la noche previa a ese 12 de octubre. Mañana se supone que es el día de la hispanidad, de las Fuerzas Armadas. Según está la situación, casi da risa el mencionar ese día, porque resulta que en diferentes localidades de Cataluña o del País Vasco, por ejemplo, pues han decidido que mañana es un día como otro cualquiera y van a abrir ayuntamientos, tiendas, etcétera, etcétera. El presidente del Principado, Javier Fernández, ha anunciado que estará en el desfile del Día de la Hispanidad, en el desfile militar. Bueno, vamos a hablar también de eso y de cómo el debate sobre el estado de nuestra región, o el debate de orientación política, como realmente se llama, ha finalizado hoy. Ha sido imposible llegar a un acuerdo para reducir el número de diputados en la Junta. Se proponía por parte del Partido Popular y de Foro pasar de 45 a 35, pero el resto de los partidos políticos, con la mayoría suficiente, por tanto, para rechazarlo, pues han decidido que no hay que recortar el número de diputados en la Junta. Y todo ello a vueltas con el lío que ha formado las probablemente poco afortunadas, para algunos al menos, declaraciones del ministro Wert sobre la españolización de los catalanes. En fin, vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados. Por cierto, que a ver si mencionamos también que un programa de la televisión catalana, de la TV3, ha simulado atentar contra el rey, contra Félix Millet, contra el periodista Salvador Sostres y contra el príncipe Carlos de Inglaterra. Y haciendo una broma diríamos, ¿y contra el príncipe Carlos de Inglaterra por qué? Bueno, es broma, ¿eh? El resto no es que lo entendamos. ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No, pero bueno, uno puede entender que el señor Millet que se llevó, y lo reconoció, 3,3 millones de euros de las arcas públicas, que el Sostres, con lo polémico que es, el rey, por aquello que es republicano, pero el príncipe Carlos, pues ¿qué pinta en esto, Juan? Por lo de Camila, yo qué sé, claro, pues será por lo de Camila, será por lo del zorro, digo lo de la caza del zorro, o porque estaba por ahí, quién lo sabe, ¿no? Puestos a, pues, hombre, yo desde luego, puestos a elegir, elegiría a otros, ¿no? Más cercanos, pues todos los de la corrupción, etcétera, etcétera. En Cataluña, pues lamentablemente, como el resto de España, sabe mucho de esos, o de todos esos que planificaron obras mastodónticas que son ahora monumentos al despilfarro, a la estupidez, y que vamos a tener que pagar todos. Yo creo que eso sí se merecerían, en fin, algo más que una caricatura o una cuestión de cómic. Yo creo que merecerían estar ni más ni menos en las múltiples cárceles o centros penitenciarios que hay en España, pero lamentablemente eso no se produce, ¿no? Pero que un programa de televisión haga una broma simulando atentar contra alguien, hay que tomárselo como tal, como una broma, ¿no? Quiero decir, ¿o qué? Bueno, vamos a ver, a mí esto puedes adoptarlo o puedes analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista serio, que creo que no es el apropiado, y desde el punto de vista cómico, que tampoco. A mí me parece que con la que está cayendo, en fin, me parece que reparar en este aspecto, yo insisto, creo que es mucho más importante reparar de alguna manera justiciar a todos aquellos que nos han llevado a esta situación, ¿no? Que a mí me parece que es lo importante. A mí me parece que es importantísimo exigir responsabilidades a los que nos están provocando la crisis tan absolutamente inaceptable e insoportable que estamos viviendo, a todos aquellos que despilfarraron tantísimos millones que ahora tenemos que pagar los de siempre y que se van absolutamente de rositas. Yo creo que son esos los temas de los que hay que hablar, ¿no? De todo lo demás me parece muy bien hablar y yo desde luego estoy dispuesto a ello, pero en fin, no creo que se deba perder más del tiempo imprescindible en temas. Yo creo que lo que son señuelos para distraer la atención de lo importante, ¿no? Hombre, según está la cosa con Cataluña, pues esto también colabora. David Acera, que además es actor, no sé qué le parece programas como estos, que ha levantado cierto escándalo y a lo mejor no... Pues lamentablemente no he visto el espacio, ¿no?, para tener una opinión más fundada, ¿no? A priori, disparar, aunque sea metafóricamente, en televisión, bueno, pues a lo mejor no es lo que yo personalmente haría, ¿no? Pero alguna vez hablamos sobre las caricaturas de Mahoma y otras cosas en este espacio, bueno, tendría que verlo, ¿no?, para poder tener una opinión más fundada. En todo caso, bueno, por seguir un poco con el hilo argumental del contertulio, pues efectivamente me parece bien que habría que justiciar a los responsables de la crisis y a los que han despilfarrado o han sido corruptos. Lamentablemente, en el caso de la jefatura del Estado de este país, de don Juan Carlos, pues a lo mejor está bien donde está. Y digo a lo mejor porque lamentablemente, como es irresponsable de sus actos, pues no podemos saber nunca sus actividades privadas económicas, solo por la prensa extranjera, ¿no? Recientemente el New York Times hablaba algo de la fortuna real y de sus oscuros orígenes, digo, citando
en este caso prensa extranjera. A lo mejor está bien ahí, a lo mejor no. Y desde luego los que despilfarraron tienen que estar ahí, ¿no? Pero también los generadores de la crisis y los que se están beneficiando de ella, ¿no? Como Botín u unas pocas fortunas que cada vez son más grandes en este país y que realmente son los principales beneficiarios de la pobreza y de la mayoría. Y los causantes de la misma, es decir, es que efectivamente, yo estoy de acuerdo, aquí hay una cuestión, es evidente, vamos a ver, yo creo que estamos viviendo una situación dramática, dantesca y terrorífica, que al final van a pagar muchísimos, o vamos a pagar muchos, de hecho lo estamos padeciendo, y lamentablemente se van a ir de rositas y además multiplicando por no sé cuántas veces su patrimonio los de siempre, unos pocos, ¿no? A mí me parece que hay un peligro, lo comentaba antes fuera de antena con Víctor, y además es una teoría que yo mantengo. Yo creo que aquí tenemos un problema desde la desaparición del muro de Berlín. Cuando desaparece el muro de Berlín, todos nos pareció una buena medida. ¿Por qué? Porque, en fin, se liberaba del comunismo una parte importante de la población o de la población de la Tierra, pero lamentablemente el haber desaparecido uno de los bloques hizo que el otro campara absolutamente a sus anchas y sin ningún tipo de limitación. ¿Qué pasó? Que el capitalismo puro y duro, el capitalismo más exacerbado, el que no tiene en cuenta nada más que el beneficio a costa de lo que sea, etcétera, etcétera, ahora acampa sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de freno. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando existía el bloque soviético, por así decir, ese capitalismo, o los países que querían desarrollarlo no se podían manifestar de tal manera. ¿Por qué? Porque ante cualquier revuelta podía ser dirigida por el bloque socialista y podía producir lo que sería una revuelta, trasladarse rápidamente a ser una revolución. Lamentablemente ahora no, es decir, las revueltas del 15S, 15, en fin, como se quiera llamar, todos los 15, pues no dejan de ser, si se me permite la expresión, como muchos polluelos corriendo descabezados. Y entonces eso, el capitalismo, los que están dirigiendo todo este cogollo de toda esta auténtica podredumbre, pues se mueren de risa de toda la situación. Se mueren de risa porque saben que todos los demás que estamos de alguna manera asistiendo impávidos y totalmente desmoralizados a este absoluto desalojo de beneficios sociales, a este despojo, a este ultraje de todo lo que han sido derechos sociales y derechos económicos de los ciudadanos, de las clases medias, incluso de las clases, en fin, trabajadoras, etcétera, etcétera, pues realmente no sabemos qué hacer. Es decir, que un día nos quitan una cosa, al día siguiente va a llegar un momento que vamos a aceptar que nos quiten de todo. Es decir, ya es como una cuestión de decir, sí, sí, mira, me someto, hágame usted, y ya estamos casi curados de todo tipo de espanto, ¿no? ¿Y qué hacemos ante esto? No estamos organizados, no hay nada, pero es que yo creo que ni los políticos tienen esa capacidad. Estamos en manos de lobbies económicos que seguramente se dirigen desde la City de Londres o desde la City de Nueva York o de cualquier City, que son totalmente desaprensivos, que manejan un botón y ni la Merkel, ni Rajoy, ni el Sun Sun Corde puede hacer nada porque están bajo sus poderes. Bueno, la verdad es que abres un montón de, claro, de asuntos que seguramente trascienden el debate de la región y la situación actual. Yo sí, por ejemplo, creo que habría mucho que discutir, aunque coincido en parte de tu análisis, ¿no?, sobre la importancia que tuvo el bloque socialista cara a la consecución de todos los derechos que disfrutamos en Europa occidental. En eso estoy completamente de acuerdo. Respecto a cómo se vivenció o no la caída del muro, bueno, pues también yo creo que habría que intentar escuchar a las propias poblaciones que estuvieron en otra coyuntura social y económica y ver que, por ejemplo, en Rusia, desde la entrada del capitalismo y de la democracia tal y como se entiende en determinadas partes del mundo, la esperanza de vida ha caído 10 años, que no es poco en ese país. Y recientemente, por ejemplo, salían muchísimos estudios, el último en Rumanía, sobre la voluntad de la mayor parte de la población de retornar a anteriores experiencias que han, en todo caso, caído y no sé si fracasado, pero en todo caso en estos momentos no son una realidad. Yo sí que creo que esto está muy bien, reflexionarlo, y podríamos debatir, claro, sí. podríamos debatir grandemente sobre la historia, porque la historia, a pesar de que desaparece de nuestros planes de estudio, en la historia está el germen del mañana, en eso estoy convencido, ¿no? Pero hablando de la realidad actual, sí que manifiesta una coincidencia en el sentido de que la actual crisis, no digo generada, pero sí tiene unos beneficiarios que al menos están muy interesados en prolongar esta situación, y si la ciudadanía no se organiza, no toma partido y no defiende sus derechos, esto no tiene fin y no se va a acabar. Bueno, se va a acabar, como hemos comentado algunas otras veces aquí, con sueldos de 300 euros al mes y sin ningún tipo de servicio público. ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, pues yo pienso que
en una de las cosas que tú sí planteabas, que es el tema de organizar a la ciudadanía y enfrentar a los poderes económicos responsables de la continuación de la crisis, responsables del fin de nuestro escasísimo estado del bienestar. Mira, dos matizaciones. La primera, tampoco quiero que se deduzca, estoy seguro que no es así, de mis palabras, que yo estaba a favor del bloque comunista, bajo ningún concepto. No, entendido. Por eso digo que hay una discrepancia contigo o no. Creo que no es el debate. Vamos. Me parecía a mí demasiada similitud. No, vamos a ver. Yo estoy radicalmente en contra de la existencia de un bloque comunista, como estoy en contra de la existencia de un bloque capitalista al estilo de lo que estamos viendo, ¿no? Yo lo que quiero decir es que verdaderamente lo que falta ahora mismo, y lamentablemente es así, es decir, ¿qué pasó? Que desaparece una cosa que era mala bajo mi punto de vista, que era el bloque comunista, y el otro bloque, digamos, no, lo que hizo fue aprovecharse de sus maldades, es decir, ahora voy a desarrollar mis maldades sin ningún tipo de limitación, cuando lo que todos esperábamos es que las bondades de un bloque más las bondades, entre comillas, que pudiera tener el otro, se interrelacionaran y buscáramos una política de equilibrio, donde bajo mi punto de vista el capitalismo se desarrollara dentro de una coherencia, pero coherentemente con un desarrollo de las políticas sociales, del bienestar social, de la educación, de la igualdad, de la sanidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que eso no se produjo. Lo que se produjo fue ni más ni menos que desaparece un bloque y el otro saca la peor parte de sí, que es la que estamos viendo. ¿Cuál es la peor parte de sí? La peor parte de sí es aprovecharse de manera absoluta, desalocada, totalmente sin ningún tipo de rubor, y decir, señores, acabo con todos los beneficios y voy directamente al beneficio puro y duro. ¿Dónde está la solución? Yo la solución no soy tan, entre comillas, bien pensante en que organizándonos consigamos algo. No tenemos capacidad de organización, no existe capacidad de organización que pueda contra esto, porque toda esta maldad de quienes están dirigiendo esto están involucrados en todos los ámbitos de la política, en los ámbitos de las instituciones, en los ámbitos de las instituciones financieras, en todo donde queramos. Ahí tienen de alguna manera un resorte de poder. Y por tanto no tenemos capacidad, no nos olvidemos. ¿Dónde creo que está la solución? La solución viene de la propia esencia de la maldad. Voy a ver si me explico. La maldad es tal que no va a conocer límite y va a terminar perjudicándose a sí mismo, fagocitándose a sí mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ahora mismo vamos a poner un ejemplo práctico. Los alemanes. Ahora mismo parece que en España la representación de la maldad está en la señora Merkel y en Alemania. ¿Por qué? Claro, yo creo que no es así, pero vamos a aceptar que fuera esa la teoría, de que la señora Merkel lo único que quiere es recorte y recorte y recorte para que paguemos a los bancos alemanes, a los fondos alemanes, etcétera, etcétera, para que pagamos el dinero puro y duro. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que Alemania va a sufrir en sus propias carnes las medicinas nefastas que está imponiendo a los demás. Ya están observando cómo se está reduciendo el consumo interno de Alemania, y eso es el primer paso para un suicidio económico de cualquier país, porque Alemania no puede vivir solo de la exportación, tiene que vivir del consumo interno como cualquier país. Por tanto, yo lo que espero que la propia maldad del sistema sea tal que haga pensar a los propios dirigentes que como sigan allí se van a comer entre ellos mismos, y alguien ponga un freno. ¿Qué es lo que espero? Que los políticos y la política ponga un freno. Espero que haya una altura de miras y políticos de toda Europa digan, oiga, vamos a poner freno a estos que nos están dirigiendo, porque al final vamos a ponerles frenos, porque como no conocen SEBE, van a terminar con lo propio, es decir, con ellos mismos y con nosotros. Y esa es la única solución. Yo no creo que organizándonos no tenemos capacidad. Bueno, es una solución. Bueno, primero que tiene unos peligros que voy a referirme a ellos a continuación, pero sobre todo es muy cómodo para que la gente siga sentada, no sé si cómoda o cada vez más incómodamente en el sofá de su casa diciendo yo no puedo hacer nada, las fuerzas son ingobernables, pero la realidad es que la historia de la humanidad nos demuestra justamente lo contrario y nos demuestra que los hombres y las mujeres, tomando conciencia de ser eso, de ser especie humana, han logrado grandes logros también en lo social, también en lo económico. Yo creo, ya no me voy a referir tampoco más a ello porque de verdad creo que toca hablar de otras cosas hoy en día, y además son debates que han estado tan envenenados por falsas informaciones, por un debate no sincero, sino de enfrentamiento entre bloques, como tú comentabas. Pero bueno, pensar que a la caída del bloque socialista iba a suceder un mundo en bondad que cogiera lo mejor de ambos sistemas es cuanto menos
cuanto menos ingenuo. Bueno, Cuanto menos. Bueno, pero todo Cuanto el mundo... menos. Y es sobre todo desconocer por qué en el pequeño cachito que representa en el mundo Europa Occidental se consiguieron los derechos que se consiguieron. Claro, no, estoy de acuerdo. Entonces, y ya sobre lo otro, pues de verdad yo creo que a lo mejor un día, pues ahondando, sí que se puede ahondar sobre esa situación, comparar beneficios y perjuicios, etcétera. Y bueno, es decir, y puestos a demonizar, podemos demonizar muchas cosas, incluyendo, desde luego, el sistema que tenemos, que efectivamente el problema del capitalismo es que el capitalismo es incompatible, en esencia, con la democracia, porque el capitalismo tiene una tendencia que es al monopolio, y el problema que tenemos es que el capitalismo se perpetúa de dos maneras fundamentales. Una con las guerras, otra sobreexplotando los mercados ya existentes. Uno con las guerras para destruir y volver a construir, y eso desde que el armamento atómico se ha popularizado, por decirlo, es muy complicado porque puede acabar con la propia existencia de la humanidad. Claro. Y, por otro lado, sobreexplotando los mercados existentes, que es lo que está pasando ahora, pues vamos a un modelo de sociedad absolutamente desigual. Yo, que me gusta mirar cómo está la situación, pues miraba cómo están las cosas en el país, y no quiero tampoco atorraros con cifras, pero deciros que, por ejemplo, en España el 90% de la población tiene el 58% de la riqueza tan solo, que el 0,1% más rico de la población tiene el 5,6% de la riqueza nacional, que el 10% más rico tiene el 41% de la riqueza nacional. Y estos son datos del 2008. Ahora mismo esta realidad es muchísimo mayor. Nos sitúa, por acabar solo, nos sitúa en una desigualdad nacional, y esto es extrapolable a todo el mundo, equiparable, de distribución de las rentas, equiparable al año 1947. Déjame que te haga un inciso. Mira, yo con el tema este de la explotación, ahora qué tal, que es decir, cómo el capitalismo pervive a través de las guerras o de la sobreexplotación de los recursos, etcétera, etcétera, es que ahora estamos en otra dimensión. Ahora ya no hay explotación derivada de las guerras, ni explotación de los recursos o sobreexplotación de los recursos. Ahora lo que hay es sobreexplotación de todo, es decir, no se conoce, se ve. ¿Por qué? Porque es una sobreexplotación financiera. Ahora ya olvídate del tema del trigo, del petróleo, pues, etcétera, etcétera. Estamos en otra fase mucho peor. Pues Juan, o le ponemos SEBE los ciudadanos, o no se la va a poner nadie. Pero no puede, mira, te voy a decir, porque el mundo es David, uno y es infinito. Mira, también, David, pero tú no puedes poner la limitación. Lo estamos viendo, es decir, yo no es que esté en contra, yo, vamos a ver, de mis palabras no quiero que se deduzca, estoy seguro que tú no lo haces, el que yo esté en contra o no crea en los movimientos sociales, todo lo contrario. Sé que se han conseguido avances gracias a los movimientos sociales. En este momento no, en este momento lo estamos viendo. Más no nos pueden hacer, y sin embargo hay una pasividad absoluta. Cuando se hizo un pequeño intento, se abortó de manera total y absoluta, porque pasa lo mismo en los países árabes. Las primaveras árabes, etcétera, etcétera, al final resultaron un fiasco, y están resultando un fiasco. No, por eso yo soy pragmático. Así, vamos a ver, desde el punto de vista... así, y en España estamos apenas comenzando la movilización española. Apenas. David, no me engañes. No me engaño. Yo sé lo que... David, yo sé lo que estamos haciendo nada. Mira, si hace 2 años, mira, perdona, si hace 2 años, mira, te voy a hacer la demostración palmar y palpable. Si hace 2 años, a ti y a mí y a Víctor nos cuentan que 2 años después íbamos a tener reducción de derechos sociales, copago, pensiones en no sé dónde, sueldos de... Dijimos, esto es imposible, ¿no? Y está pasando y va a pasar. ¿Sabes lo que...? Yo te voy a decir una cosa, para dejar claro mi postura. Estoy totalmente de acuerdo que los movimientos sociales son importantes, la reivindicación es fundamental, pero también soy muy pragmático y te digo y pienso que esto es importante, pero no es suficiente ni muchísimo menos. Yo tengo la única confianza, la única esperanza, mi punto de atisbo de positivo, de optimismo, está en que los propios causantes del mal, como de alguna manera la avaricia es tan grande, se van a terminar causando el mal entre ellos, y eso es lo que les va a parar, porque las guerras, mira, perdona, las guerras efectivamente se generan para sobre ellas hacer una reconstrucción, pero hay un momento en que los dos contendientes dicen, bueno, ya valió. Es decir, hay un punto, ahora es que ahora mismo la riqueza mundial se concentra, hay gente que lo está teorizando, es decir, el autismo, el autismo de las élites, no, como siempre no, la concentración, ¿qué va? Mira, la concentración de poder económico y político que se está dando a escala global no tiene parangón en la historia de la humanidad. Si te pones, y además es que no es una cuestión de opinión, es una cuestión de datos. El reparto de la renta nacional en España, como siempre. Perdona. El reparto de la renta nacional, porque esto se sustenta con cifras, no con opiniones. En los años 70
fue cuando se tocó techo en el reparto de la renta. ¿Vale? Es decir, donde estaba mucho más repartida entre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. A partir de allí para acá, no quiere decir que no podamos vivir, entre comillas, mejor porque se ha producido más también, etcétera. La tarta fue un poquito mayor. Pero a partir de ahí, la riqueza y el poder, por tanto, se fue concentrando cada vez en menos manos. Y las cosas, la historia no es inmutable, ha ido cambiando. Ahora mismo, cada vez hay una élite más minoritaria que perjudica cada vez a más gente, y es justamente cuando un 1% se atreve a gobernar, porque son los que están gobernando, no los gobiernos, sino esa pequeña élite, claro, cuando se atreve a gobernar en contra, mira, David, pues tienen nombres y apellidos. En España hay 16 personas que han entrado a la lista Forbes de más millonarios del mundo el año pasado. Dos más. Esa gente es la que mueve los hilos y la que hay que denunciar, descubrir y decirle que hasta aquí. Mira, totalmente de acuerdo, pero por poner puntos sobre las íes y poner la auténtica realidad. No solamente son esos 16, porque tú hipotéticamente haces desaparecer esos 16. No, lo que dominan todo esto son los fondos. ¿Quiénes son los fondos? Pues mira, te sorprendería que a lo mejor eres tú una parte integrante. Sí, perdona. Una persona que esté pagando una mutualidad, es muy probable que los fondos de esa mutualidad estén utilizados por alguien desde una Citi. Por alguien, no por algo. Claro, todavía son seres humanos los que manejan el sistema y se benefician de él. Pero ¿qué es lo que manejan? Unos fondos que a lo mejor son tuyos y míos. No, y quiero decir, no, perdona, mira, perdona, tú sabes, perdona que te diga porque que no yo estoy sus patrimonios. Si estoy totalmente de acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero tú tienes una confusión desde el punto de vista parcial, es decir, tú dices, la culpa está en estos. No, la culpa está en muchos, porque al final todos esos que manejan fondos, todos los que manejan fondos están manejando nuestros fondos. Mira, te voy a poner un ejemplo. El Fondo de Reserva de las Pensiones, está invirtiendo en la compra de deuda, esa deuda que nos resulta tan cara. Entonces al final dices tú, coño, esto es una paradoja. Resulta que el dinero del Estado está comprando y especulando para que el Estado pague más interés. Esto es la perversión del capitalismo. Es ahí, perdona. Eso es el capitalismo. Claro, no, para nada. Hay una parte del capitalismo que permite el desarrollo y la puesta en marcha de políticas sociales. La perversión del capitalismo. La primera sí, la segunda no. La perversión del capitalismo, que es decir, la parte extrema del capitalismo. Perdona, claro, bueno, yo no te voy a convencer porque a lo mejor... está claro, mira, vamos a ver. Solo déjame decir mira, en la Europa occidental, como tú antes reconocías, se desarrollaron políticas sociales, pero se desarrollaron políticas sociales dentro de un sistema capitalista, es decir, era lo que se llamó la socialdemocracia, donde se permitió la pervivencia de un capitalismo lógico y puro y a la vez políticas sociales. Yo me estoy refiriendo a ese capitalismo, no al capitalismo perverso en el que deja de lado todo el aspecto social para centrarse en lo que es la avaricia. Pero es a lo que trato de decir. Y voy al origen de mi explicación. ¿Dónde está la solución? Pero déjame puntualizar dos cosas, porque ¿vale? Digo, porque si vas saltando de un tema a otro es complicado que teníamos alguno. No, bueno, y que me sigan a mí. Mira, el capitalismo lógico y puro al que te refieres tú después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si te refieres a la participación activa del Estado en la economía, que es lo que pasaba en España. Eso es en Europa Occidental. Eso es lo más contrario al capitalismo lógico y puro de la historia. Si tomamos el capitalismo como la teoría económica fundada, descrita por Adam Smith. En todo caso, esa es la realidad que había en Europa. Y se habían conquistado parcelas por parte de la mayoría social al capitalismo, y se le había puesto bridas al capitalismo, no se le había permitido desarrollarse, porque el desarrollo del capitalismo no trae políticas sociales. ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¿Y en Suecia? En Suecia lo que ha habido, si tú lo decías al comienzo de la intervención, hubo un movimiento obrero pujante en Europa que logró conquistas, que no fueron otorgadas, sino que fueron conseguidas por la mayoría social. Pero perdona, vamos a ver, pero David, pero si no es contradictorio, pero que no es contradictorio lo que estás diciendo tú con lo que estoy diciendo yo. Es decir, a mí me da igual de dónde procedan las conquistas, si viene como una concesión desde arriba o es una lucha. Me da lo mismo. Nada. No, perdona, me da lo mismo. Yo lo que digo es, oiga, un sistema que permita la pervivencia de un desarrollo del capitalismo
¿En qué entiendo yo el capitalismo? En el desarrollo de la iniciativa privada para generar riqueza, pero para generar riqueza no a costa de cualquier cosa, sino generar riqueza para favorecer el desarrollo de la persona, pero también el desarrollo de la igualdad de los ciudadanos. Y eso solamente se consigue. Entonces, quiero decirte... En todo caso, es que me da la sensación, sobre todo también pensando un poco en las personas que nos ven, que a veces, si nos vamos a un debate clásico, con términos capitalismo, no sé cuánto, tal, vamos a hablar de lo concreto. Y ahora, es que tanto culpa tiene uno como otro, todo... No, yo, por ejemplo, digo, la única culpa que yo achacaría a la ciudadanía es la culpa derivada de no haber sido ciudadanos. Es decir, de haber delegado sus derechos políticos en unos representantes y haber dicho, hala, tira para adelante, a mí me da igual lo que hagas mientras lo hagas. Esa es la única responsabilidad que yo daría al 90% de la población, porque esos 90 ni han decidido, muchas veces porque ellos no se han molestado, dónde van sus fondos de pensiones, ni cómo se manejan, etcétera. Entonces, es el momento ahora de actuar con responsabilidad. Claro. Y la responsabilidad, para mí, de la mayoría social es, primero, que sepan que son todos ellos ciudadanos, sujetos políticos activos, que la soberanía nacional reside en ellos, y es un momento, si luego hablaremos de Cataluña y demás, pero el patriotismo... Sí, pero el patriotismo David, es tomar las riendas de un todo país. Todo está muy bien. Si yo, vamos a ver. No, es que eso es lo que hay que hacer. No, perdona. Todo eso está muy bien y pertenece al plano teórico. Yo estoy al práctico. Pero, no, perdona. Y ahí voy al siguiente. No, y ahora al siguiente. Todo eso, ¿cómo se traduce? Es decir, todo eso que está muy bien, que suena muy bien, que es lo que dice el manual, que estamos de acuerdo. Si yo te digo, ¿cómo se traduce? Es decir, sí, me preguntas o te contestas tú a ti mismo. Te contesto. Y luego te voy a contestar. ¿Pero es una pregunta o no? No, la pregunta es, David, todo eso que tú dices que suena tan bien, con el que todos estamos de acuerdo que este manual, en estas circunstancias, ¿en qué se traduce? En más democracia. Vale, pero eso sigue siendo teórico. Te lo voy a decir. Dime. En más democracia política, en más democracia económica. Y en ese sentido es imprescindible la modificación, por ejemplo, de la ley electoral en nuestro país para hacer, por una vez, más creíble la democracia que nuestros representantes... Que no ha acabado. Te voy a decir 3 apuntes que son muy importantes. Y acabo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Si la modificación de la ley electoral depende de los políticos, hombre. Y de la ciudadanía consciente y movilizada. ¿Pero cómo? Con un programa y en la calle. Es el momento de actuar con responsabilidad y no delegar en otros lo que puede hacer uno mismo. ¿Una revolución? Por otro lado, un movimiento ciudadano pacífico y masivo. ¿Cómo? Mañana, en la calle y paralizando las instituciones que haya que paralizar. Ahí te quiero llegar. Haciendo todo lo que haya que hacer. Ahí quiero llegar. Y, por otro lado, cambiando la lógica, necesitamos... La banca ya está nacionalizada, con lo cual necesitamos que la banca ya nacionalizada no sea nacionalizar las pérdidas, sino que sirva para activar el sistema económico donde quiere el gobierno, que ahora mismo no puede hacer nada. Nacionalizar los sectores estratégicos de la economía. Eso es lo que hay que hacer. A mí me hace gracia debatir con personas con tu pensamiento. Me hace gracia en el mejor sentido de la palabra. Porque si no estamos en desacuerdo, me parece fenomenal. Tú dices, hay que cambiar la ley electoral. Señores, si todo eso lo sabemos, mañana sales a la calle y te lo dicen, es que te lo dicen hasta los propios políticos, pero la verdad, es decir, el pragmatismo dice que quien tiene que cambiar la ley electoral no eres ni tú, ni Víctor, ni yo, son los políticos. Que estuvisteis mucho tiempo en las instituciones, olvidáis que la soberanía nacional reside en el pueblo y no en el Parlamento. Pero atiéndeme. Es el pueblo organizado el que tiene que abrir un proceso constituyente porque en España necesitamos un cambio. Déjate de hablar de eufemismos, hombre, habla de la realidad. Mañana situación. Ahora la pregunta es la siguiente, David. Y la cambia la gente. David, vale, perfecto. Punto. Y yo te digo, si estamos en un sistema democrático, David, estamos a jueves, David, hoy es jueves. Mañana es viernes, algo hay que hacer. ¿Qué harías tú? Porque porque mira, si tú eso que me dices mañana, yo te voy a decir, yo te digo lo que tú dices, oiga, la soberanía radica en el pueblo, hay que cambiar tal, no sé qué. Vale, bien, de acuerdo, señores. Mañana, ¿sabes qué pasa? Que el Parlamento Regional, el Parlamento Nacional dice, señores, no se cambien, esperen ustedes 3 años y voten. Entonces, eso no es la democracia. Eso es un chiste. Yo la pregunta que te digo, la pregunta es, ¿qué haríamos mañana? ¿Qué haríamos mañana? Yo soy ciudadano y te escucho y digo, David, me parece muy bien. ¿Mañana qué tengo que hacer? ¿Qué haríamos mañana? Bueno, primero, yo también te escucharía a ti, como ciudadano que soy, y a lo mejor entre los dos llegamos a alguna síntesis mejor a lo que voy a decir. Pero ¿qué hago mañana, David? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, tomar conciencia de que soy ciudadano. Bueno, Perdona, Juan, que lo sabe, práctico, saber quién maneja los hilos
de la economía. Ya Informarse. Bueno, a lo mejor tú sí, Juan. Ya lo sé, mucha otra y la gente lo sabe. ¿Qué hacemos? Bien, bueno, pues a partir de entonces organizarnos. Yo me entero que es Botín. Yo me entero que es Botín. ¿Qué hacemos? ¿Colgamos a Botín? No. Entonces, ¿qué hacemos? Dime tú qué hacemos. No, juzgamos a Botín. ¿Cómo lo juzgamos? Bueno, pues mira, eligiendo gobiernos diferentes. Pero dentro de 3 años. No. Por ejemplo, mira, igual que el franquismo cayó, y también tenía una institucionalidad. Pero entonces, David, perdón, claro, vamos a ver, estás hablando de una revolución. No, yo estoy hablando de lo que pasó en Islandia, por ejemplo. Claro, ese es el problema que tenemos. No, pues a lo mejor tú como... Pues yo sé qué pasó. ¿Qué pasó? Que la ciudadanía en la calle acabó con un gobierno que no le representaba, se negó a pagar la deuda que no era suya, ¿vale? Sí. E inició un proceso constituyente. Por ejemplo, ¿qué proceso constituyente? Hizo una nueva constitución. ¿Qué nueva constitución? Pero vamos a ver si Islandia está en la misma situación, hombre. Tú ahora lo que pides, pero si yo no estoy en desacuerdo, David, pero yo te digo, yo simplemente a todas las personas que habláis así, os pido que paséis de la metafísica a la física. Perdona, yo lo que te digo, si tú estás hablando que los ciudadanos tengamos conciencia de clase, de clase no. Ya lo tenemos, de ciudadano, ya lo tenemos. Bueno, pues tú dices que elijamos mejor. Dentro de 3 años, mañana, ¿qué hacemos? Juan, ¿tú qué dices? ¿Mañana tomamos el Parlamento? Juan, yo digo... No, pero yo te hago la pregunta. ¿Mañana tomamos el Parlamento? Haremos lo que haya que hacer. Ay, amigo, ¿vale? Eso, a mí me gusta que hables así. Me gusta que hables... Si no estoy en desacuerdo, cuidado, yo no estoy en desacuerdo. No estoy en desacuerdo. Digo desde el... Yo lo que digo es que estoy cansado... Es que es bastante complicado. Claro, pero lo que es complicado es andarse en la teoría, David. No, que yo esto me lo sé. Hombre, yo sé que lo sabes. Que yo esto me lo sé y esta manera también de debatir. Yo entiendo que en un debate de estas características lo que interesa es que la gente que nos está viendo se entere de lo que decimos los dos. Claro. Y yo lo que estoy planteando es que es necesario organizarse, y ahora mismo la calle en España cada vez, por ejemplo la calle, pero no solo en la calle, en muchos más frentes. Primero tenemos que organizarnos y saber lo que queremos, es decir, dotarnos de un programa. No protestamos porque sí, vamos a pensar qué cosas podemos mejorar en nuestro país. ¿Y cómo lo pensamos, David? Pero si pues eso pertenece... colectivamente... ¿Cómo es la democracia? ¿Dónde nace la democracia? Pero vamos a ver, ¿Qué es la democracia? Pero déjame David, pues ¿cómo lo hacemos? Mira, pues nos empezamos a reunir con nuestros vecinos. ¿Cómo lo harías? Perfecto. ¿Vale? ¿Tú estás haciendo algo de eso? Sí, yo estoy haciendo muchas cosas de esas desde hace muchos años. Desde hace muchos años. ¿Y sirvió para algo? Yo creo que sí. Creo que la única... Perdón. Lamentablemente, si yo lo que te hago es una crítica. No ha servido. Y yo lo que te hago es que lo que mandaría narices es que yo efectivamente los postulados por los que llevo trabajando muchos años, pues de momento no han gobernado este país. Tú has sido portavoz del Partido Popular en la Junta General del Principado. Por eso tengo más... Y perdona. Y tu política como representante institucional nos ha llevado a la realidad en la que estamos, por el no hacer, por el dejar hacer y por el pasar. Entonces, uno que no ha asumido esas responsabilidades de gobierno dice, es que usted, perdone. Precisamente por eso, mira, David, yo precisamente a uno que no ha asumido responsabilidades es al que le pido que diga, señores, mira, ¿sabes lo que pasa? Manda narices. Claro, o sea, que es culpabilizar a la persona que no ha podido implementar sus políticas o su programa. Para nada. Lo que yo pretendo es que no se le tome el pelo a los ciudadanos, que no se le tome el pelo desde la teórica, desde la teoría, desde la teoría, porque eso que estás hablando, mira, una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Eso lo sé bastante bien, pues si lo sabes, porque vivo en España, y en España hay un deber ser, que es la Constitución española, y un ser que se aleja mucho de esa Pero mira, David, el problema que tenéis todos estos teóricos, que a mí me parece muy bien, y no lo digo... que estás hablando con una persona que soy yo, y no soy un teórico, yo soy un trabajador de la cultura, normal y corriente. Yo soy un trabajador tan normal y corriente como tú, ¿sabes? No, por supuesto, tú eres un teórico, un ciudadano teórico, porque al final todo eso, mira, al final todo eso, ¿en qué se traduce, David? Mira, se traduce en que tú tienes que hablar a las personas, no van a decir, tomar conciencia, no, tú tienes que presentar un programa. A mí me gustaría que alguien con un decálogo dijera, mire, señores, mañana a las 10 nos reunimos en la Escandalera, y después de la Escandalera vamos a tomar el Palacio Regional, y echamos a todos afuera, y ahí debatimos y no sé qué. Eso
Eso es una cosa. Vale. Todo lo demás es, mira, todo lo demás es, perdona que te diga, una tomadura de pelo. Vale. Una tomadura de pelo. Y a mí me da mucha pena, y me da mucha pena que sea una tomadura de pelo, porque yo, te voy a decir una cosa, estoy en tu misma línea, en tu misma línea de sufrimiento. Como ciudadano estoy, y tú, y yo, y muchísimos más, Víctor y muchos más. La inmensa mayoría estamos en esa línea. Lo que pasa es que la inmensa mayoría sabemos perfectamente que una cosa es decir las cosas muy bonitas, muy tal, y otra cosa es ir a la práctica, ¿comprendes? Y lo que ya necesitamos la gente, si yo estoy discutiendo por polemizar, por una cuestión muy importante, por polemizar, porque tú puedes decir y hablar muy bien y los ciudadanos dicen, vaya bien, todo lo que dijo estoy de acuerdo, pero la pregunta es, Pues, ¿puedo contestarte? Sí. Hay muchas iniciativas. Dame el decálogo. ¿No? Hay sí, te lo voy a Venga, dar. dámelo. Te lo voy a dar, pero lo que sí me parece preocupante... Lo que sí me parece preocupante es que no lo des tú para poder discutirlo, sino que pongamos siempre en solfa o bajo sospecha a aquellos y aquellas que pretenden hacer algo para cambiar las cosas, porque si no, lo contrario, tu discurso lleva a la inactividad, al no hacer nada y ya lo harán otros por nosotros. Pues mira, no sé si para tomar la Escandalera, tú a lo mejor eres más exaltado y quieres ir a tomar el Palacio Regional, yo a lo mejor soy más tranquilo, entre tú y yo decidiremos qué hacemos. Pero respecto al decálogo, pues sí te diría, por ejemplo, lo primero, nacionalización de la banca, que ya está en parte, pero que esa nacionalización no sea para volver a revertírsela al sector privado, sino que sea para tener una banca nacional y de esta manera el Estado pueda hacer algo. Bien, lo suscribo. Vale, genial. Segundo, nacionalización de los sectores estratégicos del país. Lo suscribo. Estupendo. Pues entonces, mira, hay una cosa... Vale, pero perdona, y tercero. Y escribimos un decálogo, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues primero te digo, por ejemplo, hay multitud de iniciativas ciudadanas. Acaba de surgir una que se llama Frente Cívico Somos Mayoría, que justamente lo que plantea, en la cual yo me integro como en muchas otras. Me gusta que lo transmites, pero si estoy facilitando para que lo transmites. Te lo agradezco. Lo que pasa es que antes, por agotamiento, mira, nos vamos a reunir tú y yo, Juan, junto con otros ciudadanos y ciudadanas, para tener unas ideas, un programa de cambio en este país. Vamos a hablar, primero, qué idea tenemos nosotros, vamos a escuchar también a expertos en economía, porque la economía se puede organizar de otra manera, hay gente que lo sabe, que nos lo explique y que sepamos y nos pongamos de acuerdo en esos 10 puntos, como tú y yo. A partir de ahí, ya no somos rebeldes sin causa, no somos gente que salimos, es que está todo mal, vamos a la calle, no, queremos esto y esto. Y hasta que no nos lo den, haremos las medidas que haya que hacer. Porque en una sociedad democrática, el derecho a manifestación es un derecho esencial de la ciudadanía. Y si no fuera un derecho que sirviera para algo, no se habría ejercitado a lo largo de la historia y no estaría recogido en la Constitución española. Pues desde luego esa es una medida. Otra medida que se me ocurre a mí, pero a lo mejor tú me puedes ayudar a mí, no me lo digas como un ataque. Digo, oye David, pues también podemos hacer esto. Otra medida que a mí se me ocurre es, vamos a sentarnos con las diferentes estructuras políticas que se presentan a las elecciones y vamos a decirle, oye, mira, yo represento a 4 millones de ciudadanos. Pum, 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 en el frente rellenamos fichas. Acabamos de empezar en Asturias hace 15 días, pues somos 600 y pico, no con voluntad de presentarse a las elecciones, sino de organizar a la ciudadanía. Nos sentamos con un partido y decimos, oye, representamos a estos ciudadanos y queremos esto. ¿Tú lo metes en tu programa? Sí. Y cuando llegue, y por terminar, ya sea por la presión ciudadana en las calles o en otros sitios, ya sea porque de repente, cuando llegue un presidente que realmente vaya a hacer un programa en beneficio de la ciudadanía, la ciudadanía no se puede quedar en casa. Perfecto. Porque va a tener que estar en la calle apoyando esas medidas de gobierno. Mira, fíjate cómo y si no, no hay solución. Y si no, no hay solución. Pero yo no me voy a quedar esperando el fin del país sentado en el sofá de casa. Pero déjame que te diga una cosa. Pero fíjate cómo al final, he conseguido lo que pretendía. ¿Qué pretendías? Pues mira, pretendía es que pasemos es decir, mira, yo soy muy escéptico de casi todo. Sí. Soy absolutamente escéptico de casi todo. Soy escéptico de lo estético. Yo, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Lo que sí necesito es que personas como tú, en el mejor sentido de la palabra, no me lo tomes desde el punto de vista peyorativo. Personas como tú pasen del plano teórico a la práctica. Y esa es la cuestión importante. Acabas de dar una serie de soluciones a los que a mí me parece perfecto y donde hay que empezar a trabajar. Que luego den resultados o no, ya lo veremos. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón. Me parece muy loable, me parece muy bien. Tú fíjate, y me has echado entre comillas un poco en cara que yo pertenecí a las estructuras tal. Precisamente porque luché contra ellas, precisamente no vivo de
de ellas. Y yo soy un ejemplo, y creo que soy un ejemplo de que no me he acomodado, pudiendo haber estado acomodado. Vivo de mi trabajo, luché para intentar cambiar eso y lamentablemente mira dónde estoy. Debatiendo contigo muy agradablemente y me parece muy bien. Justamente por eso, David, quiero que entiendas que mi reacción hacia ti no es de ataque, que a lo mejor traslade eso, no. Es simplemente para concienciar a la gente que personas como yo ha luchado, David. Yo sí que he luchado contra todo ese aparato. Yo sí que he luchado contra un aparato que tú no te puedes imaginar lo fuerte, lo poderoso, lo maligno que es. Pero yo he luchado y he puesto toda la carne en el asador y podía vivir muy bien y no vivo tan bien. Y por eso soy crítico, por eso pido la reacción de los ciudadanos. Por eso, cuando te digo, David, sáltame de lo teórico a lo práctico, es ahí donde quiero llegar y estoy totalmente de acuerdo. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Oye, Juan, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo te digo es, vamos a caminar por esa línea, pero vamos a caminar de verdad, porque estoy hasta arriba de caminar solo, ¿vale? Porque tú dices, es que tú, no, yo es que, mira, David, para que la gente se entere y para que tú te enteres, tú me dices que yo pertenecí, claro, hablas de pretérito, yo pertenecí, y yo luché y lo tenía todo y dije, hay que cambiar, y como no pude cambiarlo desde dentro, luchando, estoy intentando cambiarlo, los medios de comunicación, Oye, Juan, estoy haciendo un llamamiento y por eso cuando te trato de sacar a ti del ámbito, digamos, de lo teórico, es para que todos juntos caminemos hacia lo práctico. Estupendo. Claro, pero pues esa es la cuestión. Ese ejercicio te lo agradezco si en mi debate he parecido un teórico, porque no lo soy. Quiero decir, yo llevo siendo, perdona, yo llevo siendo una persona dedicada al mundo de, bueno, del activismo durante muchos años, además de a mi trabajo. Y efectivamente lo que tú dices es así. Es decir, yo conozco a Jorge Bestringe, por ejemplo, he compartido muchas cosas con él. Y es un hombre que también ha tenido... ¿Dónde está ahora mismo? Pues ahora mismo, mira, la última vez, creo que una de las últimas cosas que supe de él es que lo habían detenido en una casa ocupa en Barcelona. Sí, porque... quiero decir, mantengo contactos con él, lo trajimos aquí a presentar su libro El elogio al Estado-Nación, donde ya decía cosas muy interesantes de las que bebe parte de las cosas que estoy diciendo hoy aquí, porque es necesario actuar. Pero, por ejemplo, un movimiento que para mí fue esperanzador, y que lo es, como es el 15M, sirvió para sacarnos a muchos ciudadanos otra vez y recordar que éramos ciudadanos, que no teníamos que ser otros, pero le faltaba justamente esos puntos. David, mira, tú te voy a decir una cosa. David, no, lo que pasa es que yo quería llegar a este punto porque esta es la manera de hablar de verdad. Mira, David, yo te voy a decir una cosa. Tú estás en el 15M, yo estuve en el 15M desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estuve luchando dentro del aparato y de la estructura. Y eso también hay que hacerlo. Claro, y eso hay que hacerlo, hay que intentarlo. Y lo hice yo solo y eché mucho en falta de todos esos del 15M. Quiero decirte. Pues yo mira, David, estaba siempre en la portilla para afuera, pero ahí estaba. Claro, no, entonces yo lo que quiero decir es que este movimiento lo hacemos juntos, David. O no se puede hacer y salimos de lo teórico y estamos en la práctica. Por ejemplo, del Frente Cívico Somos Mayoría, el objetivo es ese. Quiero decir, aquí ha habido divisiones atávicas de la sociedad entre unos y entre otros, y ahora lo que se trata es decir, ¿qué queremos? Y todo el mundo que quiera lo mismo, juntos. ¿Entiendes lo que te quise decir yo desde un principio? Y entiendes por qué a veces porque yo estoy acostumbrado a todo tipo de debates políticos, pero sé perfectamente que solamente se llega a sacar la verdad después de un tira y afloja. Si al final no nos separa nada, lo único que nos separaba es llegar al convencimiento, David, de que yo, que he sido un práctico toda la vida, es decir, que he sido pragmático y he luchado, es decir, he luchado desde dentro y a ti te consta y lo sabes, yo no soy ninguna persona acomodaticia. No. Yo lo que pido que como yo no lo he sido, los demás no lo sean. Juan, yo reconozco que con el Partido Popular pues siempre me han separado formas de entender el mundo. He seguido tu trayectoria y vi que tuviste un problema con la estructura del partido y el primer conocimiento que tengo, y me es grato muchas de las cosas que están planteando, es ahora. Quiero decir, y tú me has hecho una serie de preguntas, yo a ti también, y lo que te digo es, ¿podemos converger el 99% de machacados por la crisis y decirle a ese 1% que hasta aquí llegaron? Bueno, pues yo después de escucharte a ti, pienso que es mucho más factible que lleguemos a esa conversación. Pero si lo tenemos porque estamos en la misma, digamos, en la misma frontera, o por así decirlo, en el mismo bando, o por así decirlo, en el mismo lugar de sufrimiento, que somos todos los que estamos padeciendo. Si yo estoy de acuerdo, pero convendrás conmigo desde un principio de que ya es hora de decir, vale ya del lamento, vale más de aceptar, vale tal. Pero ahora yo por eso quiero hablar contigo, con una persona que en teoría no estamos en la misma vertiente tal.
que estoy seguro que nos une mucho más que lo que nos pueda separar, porque todo lo que nos pueda separar es de cuestiones de puro matiz. Si admites la nacionalización de la banca, la nacionalización de los sectores estratégicos de la población, perdón, y una reforma fiscal, con perdón de la expresión, como Dios manda en este país, que paguen más los que más tienen. En eso, vamos, si admites eso, en este momento de la película estamos, vámonos al Parlamento ahora cuando salgamos de aquí. David, te voy a decir una cosa, ¿cómo no lo voy a admitir la nacionalidad, la nacionalización si la estoy pagando, como sí, tú? Lo que pasa que el problema es que cuando vuelva a generar beneficios se la volvemos a regalar a los de antes, que es lo que pasa en este país con todo. Esa es la cuestión. Lo que David termina el decálogo, porque son 10 y lleva 3 nada más, no ha dado tiempo a más, pero lo que lo termina... Costó sacarle algo. Sí, la verdad, pero se ha puesto a trabajar seriamente al final, ya ha concretado muy bien. Ya digo, le falta terminar hasta las 10, pero muy bien. Bueno, digo que mientras ocurre eso podemos, hoy ni hacemos pausa ni nada, porque ya ven ustedes que casi podemos romper directamente el guión, porque no esto se sale del guión, pero afortunadamente se sale del guión, porque ha estado muy interesante. Pero en lo que ocurre eso, digo, y cambiando ya de asunto, ¿creéis que la Junta General del Principado ha perdido hoy una oportunidad de demostrar a los ciudadanos que de verdad ellos también se aprietan el cinturón? PP y Foro proponían reducir a 35 el número de diputados en la Junta General y se ha rechazado esa propuesta, seguirán siendo 45, más sus asesores, etcétera, etcétera. Dos aspectos, o varios aspectos. El primer aspecto, lo que pone en evidencia nuevamente es que el centro-derecha, o lo que se ha venido llamando el centro-derecha, pues en realidad se comportan como, en fin, no sé qué expresión utilizar para que nadie... En la calle dirían que como una banda, ¿no? Bueno, yo que soy un hombre de la calle diría que políticamente se comportan como una banda, absolutamente cada uno va a sus propios intereses, no hay manera de unirse ni tan siquiera en la cuestión, es decir, el mismo enunciado y sin embargo votan diferente. Vamos, esto no lo entiende, esto es un desastre que yo creo que es para mayor escarnio, vergüenza de las personas que se consideren de esos dos partidos. Punto primero. Punto segundo. A mí me parece que al final, por una manera o por otra, todos están de acuerdo en no perder sus privilegios, porque esto no son más que eufemismos que utilizan y subterfugios para que la cosa siga, como decía el político conocido italiano, de que haga que algo parezca que cambie para que todo siga igual. Entonces parece que las cosas quieren que algo cambie y todo siga igual. Al final están todos, gato pardo, efectivamente, al final están todos absolutamente de acuerdo en que las cosas tienen que seguir así. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que no hay ningún problema para quitar la paga extraordinaria a los funcionarios, para rebajar el sueldo de los funcionarios, para incrementar las tasas, para poner en marcha el copago, para no sé cuantísimas cosas más. Ahí no hay ningún problema, y para algo que yo no sé si sirve o no sirve, pero por lo menos sí puede ser ejemplarizante, como es reducir el número de diputados o lo que cobran los diputados, etcétera, etcétera. Ahí, amigo, hacen todos piña y se ponen todos de acuerdo, todos, y cuando digo todos los partidos, porque UPyD, que tiene un solo diputado, tiene no sé cuántos asesores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que existe un corporativismo clarísimo de la clase política, y verdaderamente alguien me podrá decir a mí, claro, es que tú fuiste diputado cuando eran 45, y estoy de acuerdo, pero también puedo decir que de los 45 trabajábamos de verdad muy pocos, y que sobraban muchos, pero al margen de todo eso, también te quiero decir que las circunstancias eran otras. Llegados a una situación económica extrema, lamentable como la que estamos haciendo, donde se está recortando toda la vida y por haber, yo creo que ellos tenían que ser, por una cuestión ejemplarizante, aunque solamente fuera por eso, los primeros en establecer esta medida. Te voy a plantear alguna cosa, porque además creo que podemos llegar también a algún acuerdo, a alguna reflexión compartida. Yo creo que lo único que no podemos recortar, y luego déjame por favor explicarlo brevemente, es en la democracia. Y me voy a explicar. Creo que hay que recortar en sueldos. Pero recortar en sueldos no es mantener intactos los sueldos del gobierno y sus asesores y dejar sin medios a la oposición política. Recortar, vamos a ver, como la medida de recortar el 30% de los concejales. Lo que estamos haciendo es, decía Herrero de Miñón, creo que era, que fue de los encargados de hacer la Ley General Electoral, estaba hecha en su momento, ahora pasando el agua bajo los puentes, pero en su momento fue hecha, y él lo dijo, con la voluntad de excluir al Partido Comunista de España de las instituciones en su momento, que era el único partido que se opuso seriamente a la dictadura franquista en su momento. Y ahora mismo la desvergüenza, permitirme el exabrupto, del partido heredero de aquel régimen, o parte de él, quiere rematar la tarea y acabar convirtiendo un
clamor ciudadano que es entendible, que es que haya austeridad en las políticas públicas, en una santificación para siempre del bipartidismo. Recortar diputados no ahorra dinero. Ahorra dinero de verdad, por ejemplo, y tú lo sabes como funcionario, ¿qué pasa con los directores generales? No tenemos buena gente entre los funcionarios que pueden ejercer esas tareas, por ejemplo. ¿Qué pasa con los altos cargos? ¿Qué pasa con los sueldos vitalicios y los complementos vitalicios? ¿Qué pasa y qué pasa? Pero y ahí de verdad... proporcionalmente, David. No, porque, por ejemplo, la combinación es tan perversa, reduzcamos también las circunscripciones electorales. ¿Cómo se entiende que España, con 3 circunscripciones, Asturias, tan pequeña con 3 circunscripciones, no pueda ser una? Y en todo caso, no vamos a reducir, por ejemplo, UPyD, que acaba de entrar, y a mí es un partido que, lo digo, no me simpatiza lo que plantea, porque creo que es más de lo mismo del bipartidismo anterior, vestido con color magenta, no estaría en el Principado. Y en vez de haber 6 voces, 7 voces de la ciudadanía, siempre va a haber 2. Y lo que se trata es que en vez de eso haya varias voces. No, mira, vamos a ver, yo creo que... vamos a ver, digo, es una cuestión... ¿Cuánto ahorramos? Bueno, pero perdónate, ¿cuánto ahorramos? Mira, lo que hay que ahorrar es todo lo que es superfluo, sea mucho o poco. Lo que es superfluo hay que quitarlo, sea mucho o poco. Espera, no me lleves por ese terreno. Vamos a ver, tú hablas de aspectos puntuales, a mí me da igual, es decir, a mí me da igual el cómo, me da igual, o puedo discutir, puedo estar de acuerdo en parte contigo. Yo lo que me parece que es una desvergüenza que en la situación actual el Parlamento regional tenga el presupuesto que tiene y el Parlamento tenga todo. Hagámoslo de la manera que tú quieras, me da lo mismo. Yo como ciudadano al final lo que pido, señores, me da exactamente igual. Me da exactamente igual que sea reduciendo. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad puede ser otra. Ahora, te acepto lo que tú dices, es decir, te acepto lo que digas, pero vamos a analizar todo lo que es el gasto superfluo. Vamos a analizar todo lo que es el gasto superfluo. Vamos a ver si resulta que todo lo que tienen, lo que reciben los grupos políticos, no para funcionamiento, sino por resultados, etcétera, etcétera, para los partidos, eso está bien o hay que reducirlo. Vamos a analizar todos esos aspectos y no pongamos ningún tabú a ninguno. ¿Sabes cuál es la pena de todo esto? La pena de todo esto es que no se ofreció alternativa. Es decir, a mí si alguien me dice, no, mire usted, no vamos a reducir de 40 a 35, sí, pero sí vamos a reducir no sé cuántos gastos, es que nadie, ningún partido ofrece una alternativa a eso. En este caso, en la reflexión general, claro, sí que creo que nos podemos poner de acuerdo. Lo que pasa que a mí como ciudadano, digo, porque ya, por eso fue toda la discusión anterior, ya hemos pasado de la época en la que nosotros ciudadanos decíamos, a mí me da igual cómo lo hagas, pero hazlo. No, ahora me importa cómo lo hagas. Bueno, y entonces vamos a discutirlo. Y lo que tú dices, vamos a ver los sueldos de la gente, pero nunca reducir en democracia y en pluralismo. Pero entiende, la madre del cordero de esta idea, que fue María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, aprobaba esto en una mesa, donde yo lo vi en Facebook, en Internet, en las redes sociales, mientras tenía una amigable reunión con unas botellas de agua que cuestan 30 euros la botella, de litro. ¿Vale? Entonces, y esta misma señora lo que hace es decir, voy a aprovechar la indignación ciudadana todavía para quitar voces de la ciudadanía y quitar pluralidad de las instituciones. David, vamos a ver. Víctor nos plantea una propuesta concreta. Bien, yo sobre esa propuesta concreta puedo decir, sobre esta propuesta me parece 2 aspectos. Una barbaridad que el centro derecha no se ponga de acuerdo ni en ese aspecto. Punto primero. Punto segundo, me parece, y es lo que he dicho, me parece una barbaridad que todos se pongan de acuerdo para cualquier aspecto de privilegio no quitarlo. Bien, ahora tú dices, es que esa medida, vale, si a mí me da lo mismo, yo lo que me hubiera gustado es cualquiera de los grupos hubiera dado una alternativa, Izquierda Unida, por ejemplo, cualquier otro, digo, mire usted, me parece una barbaridad porque reduce la democracia, vale, me parece perfecto, vamos a cuantificar este gasto supone tal, mire usted, vamos a quitarlo de otro lado. ¿Por qué? Porque todo lo que se quita de ahí, tú ten en cuenta que el presupuesto de la Junta es un presupuesto que sale de los asturianos, a lo mejor esa reducción puede servir, tú dices, es que es el chocolate del loro, porque a lo mejor, es que a lo mejor sirve, por ejemplo, para mantener algún aspecto, por mínimo que sea, de la ley de la dependencia. Entonces, yo lo que me llama la atención de los partidos políticos es que esta propuesta no estamos de acuerdo, no, señores, vamos a hacer otra alternativa, que no disminuya la democracia, según tú, va a perderse, totalmente de acuerdo o no, pero en cualquier caso, acepto eso, pero oiga, vamos a dar una alternativa, ¿para qué? Para que dar ejemplo a los ciudadanos de que nosotros los políticos que viven muy bien, David, que viven muy bien,
Vale, David, que los políticos en España y en Asturias viven muy bien. Déjame que te diga. Es que va a parecer, los diputados, es que va a parecer mira, David, que yo estoy defendiendo a una. Primero, yo creo que no debería de hablarse o no debería de haber, por desgracia, que a lo mejor acá. ¿Tú sabes cuánto gana un diputado regional? Pues no me lo sé, pero seguro que mucho más que yo. ¿Tú sabes que el que menos gana 3.000 y pico euros al mes? Que sí. Vamos a ver. El problema de eso es, vamos por ejemplo, lo que tú dices es verdad. Si no hay ningún partido que en el Parlamento regional, porque otros, yo creo que en su programa electoral llevan algo por ahí, pero si no hay ningún partido que haya salido y haya dicho, no, vamos a ahorrar, por ejemplo, en asesores, vamos a ahorrar, por ejemplo, en sueldos, pues muy mal hecho. Y lo que necesitará la ciudadanía es reflexionar qué tipo de representantes tiene. Pero eso es una cosa, y otra cosa... Totalmente de acuerdo. Vale, pues y otra cosa es acabar con la democracia. Y si hablamos de sueldos, pues claro, que no puede ser eso. Yo creo que hay que poner una relación con el salario mínimo interprofesional, lo mínimo que necesita un ciudadano para vivir, cosas de estas. Y lo que no puede ser, por ejemplo, porque hablamos mucho del sueldo público, pero a mí me importa mucho lo que están haciendo los mandatarios mientras son mandatarios y lo que hacen después. Porque así te explicas muchas de sus políticas en el gobierno. Claro, Felipe González acaba como presidente y además de su pensión vitalicia, que creo que son 80 o 90.000 euros al mes, tiene 126.500 euros al año por ser asesor de Endesa. ¿Por dónde? Por América Latina, aprovechándose de su anterior cargo. José María Aznar, 200.000 euros. Ahí, por ejemplo, nos podemos poner de acuerdo que hay que morder. Claro, pero no ves cómo llegamos al punto de entendimiento siguiente. A mí no me importa, es decir, podemos... esto, vamos a ver, por utilizar un símil que los ciudadanos entenderán. Nosotros estamos de acuerdo en la sintonía gruesa. Ahora vamos a ir a la sintonía fina. ¿Te acuerdas de las televisiones de antes, donde cogías el canal y luego ya afinabas? Yo creo que ahora mismo estamos en la fase de lo grueso. Es decir, la fase de lo grueso es, señores, estamos viviendo una situación absolutamente caótica desde el punto de vista económico. Se están limitando, y ya lo dijo el presidente del Principado, que el próximo presupuesto va a ser restrictivo en todos los ámbitos, en la educación, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es, oiga, los políticos son los primeros que tienen que dar un ejemplo. Ahora vamos a la sintonía fina. Si estamos de acuerdo en que tienen que dar un ejemplo, si estamos de acuerdo, porque estamos de acuerdo, David, esto es muy fácil. Un diputado regional en Asturias cobra como mínimo 3.500 euros netos al mes. Ahora, podemos plantear esta cuestión. ¿Es mucho o es poco? A mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. ¿Por qué? Porque eso está en las antípodas de lo que ganan los ciudadanos. Y también está en las antípodas del trabajo. Porque al final, que todos lo sabemos... Ahora, vamos a la sintonía fina. Si estamos de acuerdo, ¿qué tal? Ahora vamos... Me quedan 30 segundos. Perdón, David. Nada, Juan, solo decir que en lo que no se puede recortar, no estoy defendiendo a estos representantes, lo que no se puede recortar es en democracia. Y claro que eso es dinero, pero la barbaridad es lo que cobra Amancio Ortega, que es la tercera fortuna del mundo, y se beneficia de esos títeres que algunos llaman políticos, porque debería de haber no una clase política, sino políticos de distintas clases. Pero Amancio Ortega no cobra el salario mínimo, yo pensé que sí, ¿no? Como por ejemplo, pues yo qué sé, Julián Guita, que cuando se dejó la actividad política renunció a sus complementos como diputado y solo vive de su pensión de maestro. Eso es lo que da ejemplaridad. Bueno, estamos de acuerdo. Que no os veo a ninguno en el desfile de las Fuerzas Armadas de mañana. Yo creo que no vais a estar. Así que, bueno, si me prometéis dedicar 10 segundos solo a la cuestión catalana, os lo concedo. Si no, así bueno, muy rápido. Sinceramente, mira, 10 segundos. A mí me parece que es un señuelo puesto en marcha por Mas para entretener a los ciudadanos cuando se están poniendo en marcha recortes absolutamente inasumibles, y todo lo demás me parece también que en estas alturas de la película es una auténtica barbaridad sacarlo. A lo mejor requiere un debate mucho más mesurado, pero hoy por hoy no es la principal necesidad, ni mucho menos. Los 10 segundos de David. Pues la verdad es que hay veces que uno no puede mejorar lo que se plantea, y realmente yo creo que eso es un señuelo. Sí que creo que habría que estudiar el derecho de autodeterminación en este país, pero no es, creo, la prioridad ni de los ciudadanos catalanes que están siendo engañados, ni del resto de los españoles que están entretenidos intentando convertirles en una especie de hooligans que, como en un partido de fútbol, pues acaban reduciendo la patria y la nación a una cosa de colores. Bueno, señores, que nos vemos, que pasen ustedes un feliz día festivo del 12 de octubre, sea como sea, y lo celebren como lo celebren. Nosotros volvemos el próximo lunes con todos ustedes. Gracias, Juan y David. Hasta la semana que viene.
absolutamente inaceptable e insoportable que estamos viviendo, a todos aquellos que despilfarraron tantísimos millones que ahora tenemos que pagar los de siempre y que se van absolutamente de rositas. Yo creo que son esos los temas de los que hay que hablar, ¿no? De todo lo demás me parece muy bien hablar y yo desde luego estoy dispuesto a ello, pero en fin, no creo que se deba perder más del tiempo imprescindible en temas. Yo creo que lo que son señuelos para distraer la atención de lo importante, ¿no? Hombre, según está la cosa con Cataluña, pues esto también colabora. David Acera, que además es actor, no sé qué le parece programas como estos, que ha levantado cierto escándalo y a lo mejor no... Pues lamentablemente no he visto el espacio, ¿no?, para tener una opinión más fundada, ¿no? A priori, disparar, aunque sea metafóricamente en televisión, bueno, pues a lo mejor no es lo que yo personalmente haría, ¿no? Pero alguna vez hablamos sobre las caricaturas de Mahoma y otras cosas en este espacio, bueno, tendría que verlo, ¿no?, para poder tener una opinión más fundada. En todo caso, bueno, por seguir un poco con el hilo argumental del contertulio, pues efectivamente me parece bien que habría que ajusticiar a los responsables de la crisis y a los que han despilfarrado o han sido corruptos. Lamentablemente, en el caso de la jefatura del Estado de este país, de don Juan Carlos, pues a lo mejor está bien donde está. Y digo a lo mejor porque lamentablemente, como es irresponsable de sus actos, pues no podemos saber nunca sus actividades privadas económicas, solo por la prensa extranjera, ¿no? Recientemente el New York Times hablaba algo de la fortuna real y de sus oscuros orígenes, digo, citando en este caso prensa extranjera. A lo mejor está bien ahí, a lo mejor no. Y desde luego los que despilfarraron tienen que estar ahí, ¿no? Pero también los generadores de la crisis y los que se están beneficiando de ella, ¿no?, como Botín u unas pocas fortunas que cada vez son más grandes en este país y que realmente son los principales beneficiarios de la pobreza y de la mayoría. Y los causantes de la misma. Es decir, es que efectivamente, yo estoy de acuerdo. Aquí hay una cuestión, es evidente. Vamos a ver, yo creo que estamos viviendo una situación dramática, dantesca y terrorífica que al final van a pagar muchísimos, o vamos a pagar muchos, de hecho lo estamos padeciendo, y lamentablemente se van a ir de rositas y además multiplicando por no sé cuántas veces su patrimonio los de siempre, unos pocos, ¿no? A mí me parece que hay un peligro, lo comentaba antes fuera de antena con Víctor, y además es una teoría que yo mantengo. Yo creo que aquí tenemos un problema desde la desaparición del muro de Berlín. Cuando desaparece el muro de Berlín, todos nos pareció una buena medida. ¿Por qué? Porque, en fin, se liberaba del comunismo una parte importante de la población o de la población de la Tierra, pero lamentablemente el haber desaparecido uno de los bloques hizo que el otro campara absolutamente a sus anchas y sin ningún tipo de limitación. ¿Qué pasó? Que el capitalismo puro y duro, el capitalismo más exacerbado, el que no tiene en cuenta nada más que el beneficio a costa de lo que sea, etcétera, etcétera, ahora campa sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de freno. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando existía el bloque soviético, por así decir, ese capitalismo o los países que querían desarrollarlo no se podían manifestar de tal manera. ¿Por qué? Porque ante cualquier revuelta podía ser dirigida por el bloque social. El resto no es que lo entendamos. ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No, pero bueno, uno puede entender que el señor Millet que se llevó, y lo reconoció, 3,3 millones de euros de las arcas públicas, que el Sostres, con lo polémico que es, el rey, por aquello que es republicano, pero el príncipe Carlos, pues ¿qué pinta en esto, Juan? Por lo de Camila, yo qué sé, claro, pues será por lo de Camila, será por lo del zorro, digo lo de la caza del zorro, o porque estaba por ahí, quién lo sabe, ¿no? Puestos a... Pues, hombre, yo desde luego, puestos a elegir, elegiría a otros, ¿no?, más cercanos, pues todos los de la corrupción, etcétera, etcétera. En Cataluña, pues lamentablemente, como el resto de España sabe mucho de esos, o de todos esos que planificaron obras mastodónticas que son ahora monumentos al despilfarro, a la estupidez, y que vamos a tener que pagar todos. Yo creo que eso sí se merecerían, en fin, algo más que una caricatura o una cuestión de cómic. Yo creo que merecerían estar ni más ni menos en las múltiples cárceles o centros penitenciarios que hay en España, pero lamentablemente eso no se produce, ¿no? Pero que un programa de televisión haga una broma simulando atentar contra alguien, hay que tomárselo como tal, como una broma, ¿no? Quiero decir, ¿o qué? Bueno, vamos a ver, a mí esto puedes adoptarlo o puedes analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista serio, que creo que no es el apropiado, y desde el punto de vista cómico, que tampoco. A mí me parece que con la que está cayendo, en fin, me parece que reparar en este aspecto, yo insisto, creo que es mucho más importante reparar de alguna manera ajusticiar a todos aquellos que nos han llevado a esta situación, ¿no? Que a mí me parece que es lo importante. A mí me parece que es importantísimo exigir responsabilidades a los que nos están provocando la crisis tan absurda.
Saludos, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este debate. Por cierto, el día, la noche previa a ese 12 de octubre. Mañana se supone que es el día de la Hispanidad, de las Fuerzas Armadas. Según está la situación, casi da risa el mencionar ese día, porque resulta que en diferentes localidades de Cataluña o del País Vasco, por ejemplo, pues han decidido que mañana es un día como otro cualquiera y van a abrir ayuntamientos, tiendas, etcétera, etcétera. El presidente del Principado, Javier Fernández, ha anunciado que estará en el desfile del Día de la Hispanidad, en el desfile militar. Bueno, vamos a hablar también de eso y de cómo el debate sobre el estado de nuestra región, o el debate de orientación política, como realmente se llama, ha finalizado hoy. Ha sido imposible llegar a un acuerdo para reducir el número de diputados en la Junta. Se proponía por parte del Partido Popular y de Foro pasar de 45 a 35, pero el resto de los partidos políticos, con la mayoría suficiente, por tanto, para rechazarlo, pues han decidido que no hay que recortar el número de diputados en la Junta. Y todo ello a vueltas con el lío que ha formado las probablemente poco afortunadas, para algunos al menos, declaraciones del ministro Wert sobre la españolización de los catalanes. En fin, vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados. Por cierto, que a ver si mencionamos también que un programa de la televisión catalana, de la TV3, ha simulado atentar contra el rey, contra Félix Millet, contra el periodista Salvador Sostres y contra el príncipe Carlos de Inglaterra. Y haciendo una broma diríamos, ¿y contra el príncipe Carlos de Inglaterra por qué? Bueno, es broma. Socialista, y podía producir lo que sería una revuelta, trasladarse rápidamente a ser una revolución. Lamentablemente ahora no, es decir, las revueltas del 15S, 15, en fin, como se quiera llamar, todos los 15, pues no dejan de ser, si se me permite la expresión, como muchos polluelos corriendo descabezados. Y entonces eso es el capitalismo. Los que están dirigiendo todo este cogollo de toda esta auténtica podredumbre, pues se mueren de risa de toda la situación. Se mueren de risa porque saben que todos los demás que estamos de alguna manera asistiendo impávidos y totalmente desmoralizados a este absoluto desalojo de beneficios sociales, a este despojo, a este ultraje de todo lo que han sido derechos sociales y derechos económicos de los ciudadanos, de las clases medias, incluso de las clases, en fin, trabajadoras, etcétera, etcétera, pues realmente no sabemos qué hacer. Es decir, que un día nos quitan una cosa, al día siguiente va a llegar un momento que vamos a aceptar que nos quiten de todo. Es decir, ya es como una cuestión de decir, sí, mira, me someto, hágame usted, y ya estamos casi curados de todo tipo de espanto, ¿no? ¿Y qué hacemos ante esto? No estamos organizados, no hay nada, pero es que yo creo que ni los políticos tienen esa capacidad. Estamos en manos de lobbies económicos que seguramente se dirigen desde la City de Londres o desde la City de Nueva York o de cualquier City, que son totalmente desaprensivos, que manejan un botón y ni la Merkel, ni Rajoy, ni el Sun Sun Corde puede hacer nada, porque están bajo sus poderes. Bueno, la verdad es que abres un montón de, claro, de asuntos que seguramente trascienden el debate de la región y la situación actual. Yo sí, por ejemplo, creo que habría mucho que discutir